nace en el año, a ver que no me equivoco, 331, y muere a sus 32 o 33 años, muere muy joven, entonces en el año 360 y pico. ¿Por qué voy a hablar de él el domingo de Pascua? Bueno, porque su historia podría haber cambiado la historia, nuestra historia, la historia de Europa seguramente, y la historia del mundo quizás, posiblemente también. Y no lo ha podido porque fue asesinado, siendo solo desde 12 años emperador del Imperio Romano. Era uno de los emperadores más jóvenes de la historia, con muchísimas ganas de cambiar cosas, pero no ha podido llevar a término su misión porque pues fue asesinado. Y fue asesinado, no así es seguro, pero casi seguramente por cristianos. Entonces, muy interesante el asunto y lo vamos a analizar del porqué. Su abuelo tío era el emperador Constantino. El emperador Constantino fue el que con el concilio de Nicea 325, lo siento de todos los detalles, pero es importante de situar el personaje, fue él a aceptar, a admitir la religión cristiana como una de las religiones del Imperio Romano. El emperador Constantino en 300, puedes entrar, hay sitios y está bien aquí. No hay problema. Y entonces, emperador, su tío abuelo, era en cierto sentido responsable de este enorme cambiamiento muy complicado a entender cómo el Imperio Romano ha podido pasar de ser pagano con sus dioses y tal al imperio católico cristiano, y con Roma como capital, y hasta hoy en día el Papa. ¿Quién es el Papa? Sino la continuación del Imperio Romano, es un emperador romano, y entonces esto nace en este momento. Entonces Constantín, el joven Constantín, nace unos 7-8 años después de este enorme cambio con la aceptación del cristianismo como una religión de Estado romano. Y hay que ver que este joven es una familia aristocrática, es familia de la más alta aristocracia, porque es familia de emperadores de Roma, crece en un ambiente cristiano, está educado como cristiano, un cristianismo muy particular, hasta Constantín, que viene presentado hoy por la iglesia como el padre de la iglesia, el emperador que cambió todo. Hay que recordar que este famoso emperador cristiano, Constantino, había matado a su padre, a su mujer, a su hijo, a su hermano, todo esto para luchar por tener el poder. Vaya cristiano era este. Era la continuación de la tradición romana, del Imperio Romano. Los emperadores, la lucha para ser el emperador no tenía ninguna piedad y ninguna calidad, y mataban entre ellos familia y todo. Era finalmente un sistema de gobierno que más o menos lo que hace el Partido Popular hoy en día, en este momento. Entonces, nace en un ambiente muy raro, en un ambiente de un lado super cristiano, del otro lado donde a cada instante alguien de la familia venía matado por un hermano, el padre o el tío. Y tan peligroso era la vida de ser de la familia imperial romano, que él y su primo fueron exilados de niños en un castillo escondido, y ha crecido durante años fuera del alcance de su familia, fuera en secreto, una especie de monasterio, y fue ahí educado totalmente en la fe cristiana. Okay. Lo digo esto porque eso es la cosa muy particular, que llegado a sus 20 años, Juliano decide que la fe cristiana es la decadencia de Roma a 20 años, decide de apostatar, decide de salir y decide de volver a intentar de resucitar los dioses antiguos romanos. En nombre de muchas razones.
Y por cierto, él fue un emperador filósofo, ha escrito muchos libros, todos quemados por los cristianos. Entonces de sus libros no se queda casi nada, sí queda solo trocitos aquí y allá que los lingüistas han podido reconstituir, pero libros enteros de él no lo tenemos. Lo que tenemos son cartas, y por ejemplo una carta que denuncia a los cristianos y hace una lista de las razones por las cuales él no es cristiano. Es muy divertido si tú lees las razones de Juliano Apóstol para no ser cristiano, es que es muy moderno. Sus objeciones al cristianismo es lo que cualquier ateo hoy en día podría haber dicho, ¿qué es esto Dios de Génesis? ¿Por qué el árbol de la sabiduría es mortal y la gente viene matado cuando la sabiduría es la cosa mejor que tenemos? Bueno, una lista de las objeciones que tiene contra la religión de los cristianos en general. Habla también de esta cosa muy rara, de por qué es hijo de Dios, y que Dios, pero que Dios representa solo un pueblo elegido y no todo a los demás pueblos. Entonces, ¿qué tipo de Dios es? Si la mitad del Viejo Testamento habla solo de la relación de Dios con su pueblo elegido. Problemas que los palestinos conocen muy bien hoy en día. Entonces, el problema de los palestinos hoy en día estaba ya más o menos previsto por este emperador de entonces. Y por todas estas razones, él va predicando una vuelta al pasado, una vuelta a un estado básicamente laico. Porque, ¿qué era el paganismo? Sino muchos dioses. Y cada uno con su respectivo derecho a existir. Entonces, uno era más bien por Júpiter, el otro era más bien por Marte, o también dioses que no tenían nada que ver con el mundo romano, eran todos aceptados. Además, en su crítica al cristianismo, habla de una cosa muy particular de su época, es que eran súper fanáticos. Hoy en día hablamos del Estado Islámico, de la manera que están destrozando y rompiendo las antigüedades en Irak o en Siria. Bien, los cristianos lo han hecho durante siglos, han roto, la mayoría de los templos antiguos fueron destrozados por los cristianos en el siglo IV o V, los libros quemados, y el mismo emperador Juliano dice, ¿cómo podemos aceptar que curas vienen a educar a nuestros hijos si son tan ignorantes a pensar que hay solo un libro, la Biblia, que es lleno de falsedades? Y cuando en vez de nuestra cultura romana y de tradición griega romana, tenemos cientos y miles de una literatura y de una ciencia, bibliotecas enormes, y los cristianos nos queman los libros y nos impiden a leer, diciendo que hay solo un libro, de la misma manera que el Estado Islámico lo está haciendo la misma cosa, queman los libros porque hay solo el Corán. Y se ve a la fin que los fundamentalistas son iguales hoy como antes y tal, es decir, todo lo que es mío y lo demás no existe y le quemamos además porque es contra Dios y contra nosotros y tal. Entonces, se puede ver en Wikipedia porque existe en los textos que se quedan de Julio, y como he dicho antes, un hombre que muere a 32 o 33 años, entonces ha escrito estas cosas muy joven, es una persona superdotada, se puede decir. No solo como filósofo, pero después también como hombre de Estado del Imperio Romano y militar. Porque a sus 24 o 25 años viene, entonces sale de este exilio por su seguridad y va a Constantinopla y también a Roma. Y ahí viene encargado de proteger el Imperio Romano, porque ya en el cuarto siglo el Imperio Romano estaba mucho más débil que antes, los godos empezaban a entrar, las fronteras del Imperio ya no eran seguros, y entonces era una decadencia. Pero esto joven, muy convencido de la fuerza de su historia romana y de sus dioses, de su ciencia y de su literatura, que intenta proteger el imperio. Organiza un ejército y va en Alemania, lo que es hoy en Alemania, lo que es hoy en Francia, y sucesivamente consigue
derrotar a ejércitos godos mucho más grandes que los suyos, es decir, que es un gran militar y un fin estratego. Y después de una serie de victorias militares consigue rechazar por unos años más a los godos del Imperio Romano, con los que no consigue acuerdos diplomáticos, y esto le pone evidentemente muy en vista por una eventual sucesión como emperador de Roma. Tenía que haber sido su primo, que era más en línea directa como, ¿cómo se dice en España? Príncipe de Asturias o algo así, era la línea de la herencia del imperio, pero su primo muere en condiciones también ahí poco claro, y llega a sus 28 o 29 años el Juliano como emperador de todo el Imperio Romano. Y ahí pone en práctica su visión del mundo, un estado laico. Primera cosa que hace es reabre todos los templos cerrados por los cristianos, los templos antiguos de todos los cultos. Echa a los curas de las escuelas porque ya habían cogido la educación. En tan solo 30 años, desde cuando fue oficializado la religión cristiana en el imperio, en 30 años estaban ya cogido todo y tenía ya el control de la educación. Él dice, si quieren ser cristianos lo pueden hacer en sus iglesias, pero nuestras escuelas van a quedarse abiertas a todas las religiones. Sigue una serie de medidas que parece Podemos, la verdad es que ayuda, pone más impuestos a los ricos, ayuda a los pobres, eso laiciza el Estado, permite la libertad religiosa, ayuda a los judíos además, porque en este momento ya los judíos y los cristianos se habían separado. Al principio eran vistos como la misma entidad, pero estaban ya con dos caminos diferentes, y él favorece a los judíos por encima a los cristianos. Muchas historias que hacen que en tan solo 2 años, 3 años, este emperador parece que había conseguido dar la vuelta 180 grados de la decadencia del Imperio Romano y vuelve a ir en una dirección clara y con un sentido del Estado. Y mira por dónde. En la historia viene recordado solo por su apodo, se dice apodo, el apóstata. La historia escrita evidentemente por los que han ganado, es decir, los cristianos, y él viene visto como un loco, uno que ha renunciado a Dios, que es ciego, que vive en su caverna, que no le entiende nada del poder de Dios, y que ha incluso apostatado, y entonces viene, incluso si tú lo ves en Wikipedia, hasta Wikipedia está dominado por el espíritu cristiano de los americanos cristianos, y tú ves que el Juliano apóstata está hecho de querer un estado laico, de echar a los curas de las escuelas y querer una educación laica y todo, viene visto como una locura en Wikipedia. Y entonces, lo que estoy diciendo es, vaya poder de insinuación, vaya poder de controlar todos los aspectos de nuestra sociedad que ha tenido esta religión. Y otra vez, cuando tú lees esta historia y después entiendes que al final muere luchando contra los persas, consigue entonces a pacificar a los godos en la parte oeste del imperio, pero la otra amenaza era de la parte este, y intentando de controlar lo que Obama ha hecho ahora mismo con la acuerdo nuclear. Es que estamos en las mismas historias, pero bueno, va por ahí, y en condiciones muy sospechosos, no en un combatimiento, pero después del combatimiento viene matado por unos soldados suyos. Y se queda esto también en uno de los misterios de la historia. Algunos dicen que eran cristianos, otros dicen que no lo saben. Lo que es seguro es que en la iglesia copta, de la iglesia egipcia, en la iglesia ortodoxa de la iglesia oriental, los dos que la han matado son considerados como santos.
los dos que han matado por traición a uno de los mejores emperadores y más educados de la historia son considerados como santos, y el Juliano, la apóstata, viene dibujado en las imágenes paleocristianos de la Iglesia Oriental como un dragón. Es como un hombre dragón y dos con la aureola de santos matándolo. Y eso, podría haber vivido 30 años más. He llegado a 60 y pico años, reforzando el Imperio Romano a nivel militar, dando espacio otra vez a la educación greco-latino y a la ciencia greco-latina, a lo mejor hasta la astronomía ptolomeana, pensando que el Sol no era el centro de la cosa, pero todos los adelantes astronómicos que tardaron después 1500 años para volver hasta Galileo, Copérnicus, todas estas cosas a lo mejor nos hubiera ahorrado este momento de oscurantismo si estas dos personas no habían matado a esto. Y ves cómo la historia se hace. Y ahí hago la traslado directamente a Pascua. Porque a la fin, la historia del cristianismo, como dice muy bien Séneca, esto es de la época cuando de Jesús, esto es en el año 60, 30 años después de la muerte de Jesús. Séneca, que era de Córdoba y que era el profesor del emperador Nerón, dice: la religión es considerada verdad por el pueblo, falso por el sabio y útil por el poder. Ya había ya clavado todo en esta época. El Imperio Romano tenía un problema de decadencia. El Imperio Romano, basado sobre la austeridad de la idea republicana romana, como Esparta, una ciudad de combatentes, de soldados, gente que vivía sin opulencia y sin lujo. Esto era el mito del romano, y esta filosofía que había conquistado el mundo entero, porque todo lo que era conocido del mundo los romanos lo habían conquistado con esta austeridad. Ya no tiene sentido una vez que tú eres jefe de un imperio. ¿Por qué ser austero? ¿Por qué vivir como Esparta si tú tienes toda la riqueza de todo el planeta y toda la gente a rodillas frente a ti? Y entonces empieza una decadencia, empieza esta idea de gozar de las cosas, pero sin tener atrás una espiritualidad, sin tener atrás una religión o algo, una visión del mundo que podía sostener esto. Había de un lado el epicurismo, que ha sido muy fuerte, que hacía del gozo una cosa racional y tranquilo. Había después los estoicos, y él era un estoico, que decía todas las riquezas a la fin pues, es una mierda porque vamos todos a morir. Y entonces la única cosa que podemos hacer es vivir con conciencia del efímero de las cosas, y entonces vivir sabiendo que nada es eterno, y entonces una continuación un poco de la mentalidad romana de siempre austero. Pero no ha ido ni un sentido del otro. El pueblo romano era mantenido como hoy en día. Hoy tenemos el fútbol en la televisión. Antes tenía los gladiadores, el anfiteatro. La gente venía casi todos los días a ver los combatimientos. Había fiestas enormes, comida, entonces pan y circo. Y esto, pan y circo, hace que la gente se ha mantenido feliz, más o menos, el pueblo, los esclavos. Pero también sin futuro, sin nada más que esto, vivir al día y divertirse. Y entonces, había la aristocracia romana, los más duros que quieren volver atrás, como el Juliano. Había otros que quieren crear una nueva religión unificador con un Dios solo. Y por 2 o 3 siglos era el Dios Mitra, Dios del Sol. Y que por cierto, ¿cómo se llama esto? Mitra. Una Mitra. Porque los cristianos han sido extremadamente listos en la manera de coger todo lo que funcionaba y todo lo que el pueblo... entonces han utilizado los trajes de ceremonia de los religiosos del culto del dios Mitra.
Entonces es una mita. La hostería y de compartir el sangre, esto es de los epicúreos, porque comía los epicúreos cada semana. Es decir, han hecho una síntesis de las cosas y han creado y por eso esta idea de la síntesis sobre religiones anteriores, una síntesis que sirve a qué? Sirve al poder para mantener el imperio. De la misma manera, estas contradicciones que hay en el cristianismo hablan siempre de los pobres, Jesús con los pobres, el Papa dando besos a los pies de los en cárcel y todo eso, pero en realidad viven al lado de los fachas continuamente, no hacen otro que estar con los fachas, están con los banqueros, los fachas y todo, y entonces es esta inconsistencia y contradicciones que son grandes como una casa, las contradicciones las conocemos todos. Esto es porque la casta, los fachas necesitan la gente tranquilo y necesitan algo que le da como una razón atrás, y esta razón también del pecado, que somos todos pecadores, pero los fachas no. Estos no son pecadores, los fachas son fachas. Y entonces, mira, utilizan entonces un sistema que para controlar la sociedad, y eso es lo que más me hace que yo soy contrario a todo esto, es la falsidad, la hipocresía y la absoluta mentira de todo esto. Por eso, tú me das la dama de Elche, vuelvo a presentar a ella. Entonces, ella ha encontrado a Elche, era la diosa Finicio, porque toda esta zona era Finicia, dios Finicio de la fecundidad, dios Finicio de la primavera, representando era la estrella, la planeta Venus, era la Ishtar de Babilonia, Astarte de Finicio, la Venus Afrodisia de los griegos, esta diosa mujer que incorpora todos los aspectos de renovar la vida, de ir adelante, de haber hijos, y entonces, hasta los ingleses, como he dicho antes, hoy lo llaman Easter, lo llaman todavía con el nombre Pascua, viene del hebreo Pasca, que es la fiesta cuando en las siete plagas, cuando los judíos piden a Dios Yahweh y mandar plagas sobre los faraones egipcios para poder ser liberados y para salir éxodos de Egipcio. ¿Qué pasa? Es Moisés que pide a Dios de matar al primogénito, ¿se dice en español? Primogénito de todos los egipcios. Vayan bien Dios, de matar a todos los niños para liberar a su pueblo. ¿Y cómo hace el Dios para saber quién es egipcio y no? Pone sangre en las puertas, sangre de cordero en las puertas de los judíos. Y entonces la muerte da vueltas y entra en las casas donde no hay la sangre. Entonces, esto es la fiesta de Pascua. ¿De dónde sale la palabra Pascua? Porque es el hecho que el cristianismo sale de las tradiciones judaicas, era una gran fiesta judaica, pero lentamente han utilizado el día de la fiesta y lentamente le han dado una vuelta a la resurrección de Jesús. ¿Cómo hace esta vuelta? Bien, la Ishtar de Babilonia o la dama de Elche, que como he dicho la misma, ella era la mujer de Baal, que era el dios de los dioses, y ellos dos tenían un hijo. Ahora, una mujer de memoria, pero creo que se llama Samaris o un nombre así. El hijo muere, es hijo de Dios y de la madre de Dios, y viene resucita 3 días después. Y la fiesta de los finicios, la fiesta es la resurrección, y porque muere representa el invierno, y el hijo de la fecundidad vuelve a vivir porque es primavera, porque son los solsticios de primavera, y salen entonces todas las plantas y la crecida, entonces vuelve a renacer.
una fiesta practicada durante miles de años en toda la Mediterránea. Y los cristianos coger esta cosa, resucitar, esto interesante, no, le dan la vuelta y ponen, y entonces juntan muchas historias y ponen esto en nombre de una persona, la suya. Y así, entonces, lo que intento decir es que se ven intenciones atrás. La intención es de crear una religión unitaria, una religión con un Dios, una religión que que puede controlar el pueblo, con la idea de castigar, con la idea de que somos todos pecadores, que hay que castigarnos y tal, y una idea también que es malo de tener sabiduría. Mejor deja la sabiduría a los que saben. Y la palabra, otra vez volvemos a la idea de Podemos, se llama casta. Entonces, se deja la casta, y entonces tú no piensas, tú haces las fiestas paganas que ahora son los nuestros, tú haces todo lo que decimos nosotros y no pensar, porque pensaremos nosotros. No hay que pensar. Y si intentáis de pensar, ¿qué pasa? La ley mordaza. Y así te callan. Y entonces vuelve eternamente la historia. Como he dicho antes, también ayer para los estuve yo mirando todo esto y recordarme de todas estas historias. Y al mismo tiempo tenía así la televisión y pasaba de un canal al otro para ver lo que... Vaya historia. En la 2, la misa. Ok, en la 13 no, he visto todo el día, 24 horas. No, nada. Después, 24 horas, que el diario, la televisión español, 24 horas informativos, ¿sí? Misa, 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 misa. Aparte, que ayer han matado a 150 estudiantes en la universidad, en Kenia, y nadie dice mucho. Hace un mes y medio han matado a 15 personas en Francia, 40 jefes de Estado a venir, 2 millones de personas en la calle, 24 horas al día, de todos los musulmanes, pero ahí son negros, entonces ya no nos interesa mucho. Y él se queda ahí. Entonces, lo que sí, pero se ve en televisión, ayer por la noche, una misa después de otro. Y después las películas, ¿no? Entonces, el Peplum, no sé qué, los romanos, Jesús, y entonces, vaya laicismo que tenemos. Y no solo aquí en España, fui muy sorprendido de mi hermana vive en Berlín, y mi hermana, porque he hablado con mi hermana ayer, me dice, pero ¿qué dices? Que España es atrasado. En Alemania, durante 3 días las discotecas son cerradas. No se puede bailar en Alemania durante Pascua. Desde viernes, sábado y domingo. Y entonces, en Alemania, uno dice, en Alemania, no, también hay boom, así. Y entonces, en honor de qué? En honor de una historia inventada, con rituales recuperados de aquí a allá y por allá, y pues una especie de religión Lego. Y tirando la historia al servicio de un pequeño grupo de banqueros, un pequeño grupo de padres, entonces, ¿qué coño nos están diciendo? Por eso, porque no veo razón de celebrar esto. Si uno interesa, y por cierto se puede aprender todo, yo he aprendido mucho sobre las historias de las religiones, no solo de cristianas, y es interesante de saber la religión y aprenderlo, pero yo creo que más que uno aprende de la religión, menos tiene ganas de practicarlo, porque es tan absurdo todo, tan poco plausible. Y entonces, por todas estas cosas, yo decido hace 2 años de concretizar y plasmar mis pensamientos en un pequeño lugar dedicado a los platos de plástico. Y me dicen, ¿por qué un plato de plástico?
Porque hasta hoy en día un pato de plástico no ha hecho daño a nadie, a la diferencia de otros dioses. Es muy difícil de matar en nombre de un pato de goma o un pato de plástico. Respecto a mi pato de plástico. Y toda la gente se descojona la risa antes de tener miedo. Entonces, y dos, si existía un Dios, mi amigo no existe, pero si existía un Dios, era un Dios, se habla siempre de los niños y tal, entonces, ¿qué es más cerca de los niños que un pato de plástico? Ya es imposible, se llama, es más infantil, más inocente. El color amarillo interesante era el color de Dios Mitra, el color del sol. Por eso, mira por dónde el Vaticano, los colores del Vaticano es el blanco y el oro o amarillo. Y son los colores del dios Apolo, y son los colores de la religión de Mitra, eran blanco y oro. Entonces ahí también recuperamos hasta los colores. Y por eso, ponerlo en un lugar construido y hecho con basura, porque esto hay una parte atrás y después os voy a describir lo que hay atrás que puedes visitar. Pero la cosa importante de todo lo que tenemos alrededor son y han sido muebles recuperados por las calles de Lavapiés. Lavapiés es un barrio súper pobre, pero hay gente que tiene muebles increíbles. Y entonces tenemos todo esto recuperado y transformado con arte. Por mucho por Carmen, que está aquí y que merece un aplauso, porque ella...